Buenos días, mi nombre es Richard Morillo y voy a hablarles un poco sobre la recuperación mejorada de petróleo, los métodos convencionales, inyección de agua e inyección de gas y los aspectos teóricos y prácticos de la inyección de agua y de gas. La recuperación mejorada de petróleo es un método para mejorar la recuperación de petróleo que usa técnicas sofisticadas que alteran las propiedades originales del petróleo, clasificadas alguna vez como una tercera etapa de la recuperación de petróleo que se efectuaba después de la recuperación secundaria. Las técnicas empleadas durante la recuperación mejorada de petróleo pueden realmente iniciarse en cualquier momento durante la vida productiva de un yacimiento de petróleo. Su propósito no es solamente restaurar la presión de formación, sino también mejorar el desplazamiento del petróleo o el flujo de fluidos del yacimiento. Los tres tipos principales de operaciones de recuperación mejorada de petróleo son la inundación química, el desplazamiento miscible y la recuperación térmica. La aplicación óptima de cada tipo depende de la temperatura, la presión, la profundidad, la zona productiva neta, su permeabilidad, las restauraciones de petróleo residual y agua, la porosidad, y las propiedades del fluido del yacimiento, tales como la gravedad API y la viscosidad. La recuperación mejorada de petróleo también se conoce como recuperación de petróleo ampliada o recuperación terciaria. Los métodos convencionales son las fuerzas primarias que actúan en los yacimientos de petróleo como mecanismo de recuperación de petróleo. Generalmente se han complementado mediante la inyección de agua y de gas como procesos secundarios de recobro con el fin de aumentar la energía y en consecuencia aumentar el recobro. Posteriormente se han utilizado otros procesos mejorados de recuperación de petróleo, pero su aplicación ha estado limitada por la rentabilidad que se requiere para su explotación comercial. Por estas razones, la inyección de agua y de gas continúan siendo los métodos convencionales más utilizados para obtener un recobro extra del petróleo en los yacimientos. Inyección de agua es un mecanismo secundario de recobro mediante el cual los fluidos del yacimiento son desplazados hacia los pozos productores por la acción del agua inyectada. Algunas de sus consideraciones generales tenemos que se descubrió accidentalmente en 1870 al oeste de Pensilvania. Actualmente es el principal y más conocido de los métodos convencionales de recobro secundario. Es el proceso que más ha contribuido al recobro de petróleo adicional. Hoy en día, más de la mitad de la producción mundial de petróleo se debe a la inyección de agua. Tipos de inyección. De acuerdo con la posición de los pozos inyectores y productores, esta puede ser inyección de agua en arreglos. Consiste en inyectar el agua dentro de la zona de petróleo. Posteriormente, el agua invade esta zona y desplaza a los fluidos hacia los pozos productores. Algunas de las ventajas tenemos que es rápida respuesta del yacimiento. También tenemos elevada eficiencia del barrido areal y permite un buen control del frente de invasión y del factor de reemplazo. Una de las desventajas es el número de pozos inyectores es alto, por ello la invasión es mucho mayor. Otra es que es más riesgosa que la externa y requiere mejor descripción del yacimiento. Inyección de agua periférica o externa. Es cuando se inyecta al agua fuera de la zona de petróleo en los flancos del yacimiento. Se utiliza cuando no se posee buena descripción del yacimiento.
Una de las desventajas es que se utilizan pocos pozos y rinde un recobro alto de petróleo con un mínimo de producción de agua. Algunas de las desventajas tenemos que generalmente se sustituye por una inyección por arreglos a medida que amplía la información del yacimiento. También la inyección periférica puede fallar por no existir una buena comunicación entre la periferia y el centro del yacimiento. La inyección de gas es un mecanismo secundario de recobro mediante el cual el petróleo del yacimiento es desplazado hacia los pozos productores por la acción del gas inyectado. Una de las desventajas es que el gas se dispone en muchas áreas de producción, ya sea del mismo yacimiento que se está explotando o de otra fuente. De desventajas tenemos que el costo de instalación y mantenimiento de la planta compresora de gas es por lo general más alto que una planta de inyección de agua. Tipos de inyección. Las operaciones de inyección de gas se clasifican en inyección interna o dispersa de gas. Este proceso no es más que la inyección de gas dentro de la zona de petróleo. Se aplica por lo general en yacimientos con empuje por gas en solución, sin capa de gas inicial y donde no hay tendencia a desarrollarse una capa de gas secundaria. El gas inyectado emerge junto con el petróleo al poco tiempo de haber sido inyectado. Este se aplica en yacimientos homogéneos con poco buzamiento y relativamente delgados. La permeabilidad efectiva debe ser preferiblemente baja. Una de las ventajas es que es posible orientar el gas inyectado hacia las zonas más apropiadas. Tenemos de ventaja que la eficiencia de recobro mejora muy poco o nada como consecuencia de la posición estructural o drenaje por gravedad. Otra desventaja es que la eficiencia areal del barrido es inferior a la que se logra en operaciones de inyección externa. Tenemos que la inyección externa de gas se refiere a la inyección de gas en la cresta de la estructura donde se encuentra la capa de gas, bien sea primaria o secundaria. Se usan yacimientos de alto relieve estructural para permitir que la capa de gas desplace el petróleo. Una de las ventajas es que la eficiencia areal del barrido en este tipo de inyección es superior a la que se obtiene por inyección interna. Otra ventaja es que la eficiencia del barrido vertical es generalmente mayor que el que se obtiene por inyección interna. Una de las ventajas es que requiere buena permeabilidad vertical del yacimiento y es necesario controlar la producción de gas libre de la zona de petróleo. Los aspectos teóricos y prácticos de la inyección de agua y gas. A continuación se reseña una experiencia de la inyección de agua y gas en Venezuela. La inyección de gas comenzó en Oriente en 1947 con la planta Guara en 1948 en el campo Oficina. En el lago de Maracaibo se inició en 1954 en el yacimiento B-6-X-10 del Eoceno. La Shell utilizó este método en los años 60 y para 1967 se inyectaban 748 millones de pies cúbicos normales de gas. El propósito inicial de estos proyectos fue la conservación del gas y posteriormente se implementaron con fines de mantenimiento de presión. Otros, particularmente en oriente del país, se utilizaron para aumentar el recobro de líquidos en el yacimiento de condensado mediante el reciclaje de gas producido. Estos proyectos se han aplicado en yacimientos de alto buzamiento, donde contribuye en gran medida el mecanismo de segregación gravitacional.
lo cual ha permitido factores de recobro mayores del 60%. En Venezuela quedan muy pocos yacimientos prospectivos para la inyección de gas, por lo que los esfuerzos se han dedicado a optimar los proyectos existentes mediante la revisión de los estudios geológicos y de yacimiento. Con respecto a la inyección de agua, se inició en 1966 en el campo Oficina, después de haber inyectado gas, pero la mayoría de estos proyectos fueron suspendidos por presentar problemas de canalizaciones. Algunos de los casos de campos en Venezuela, como es el país petrolero, que tiene una larga historia de aplicaciones de inyección de agua y gas, solo por referencia se mencionan algunos casos más relevantes. Inyección de agua y gas en el yacimiento Bash-02 en el lago de Maracaibo. Posee un espesor neto de arena de 235 pies, volumen de roca 5.768.418 acres pies, una porosidad de 29.9%. Saturación de petróleo inicial 75.5%, un factor de merma de 0.93 y permeabilidad de 1.650 milidarcy. El área productiva de 22.673 acres. Un crudo de 15 grados API, el POE de 9.079 millones de barriles normal, el factor de recobro final es de 29.5%, siendo el 20.3% primario y 9.2% secundario, con reserva total de 2.678 millones de barriles normal por día, de las cuales las primarias son 1.842 millones de barriles normal por día, 836 millones de barriles normal secundaria, y las reservas remanentes son 1.041 millones de barriles normales por día. La presión inicial del yacimiento fue de 2.215 LPCA a 4.000 pies y se han utilizado como método de producción el levantamiento artificial por gas y bombeo electrosumergible. Los mecanismos de producción del yacimiento son empuje por gas de solución, compactación y empuje hidráulico. El yacimiento ha sido sometido a inyección de agua y gas, así como a inyección alternada de vapor, usando pozos verticales, horizontales e inclinados. Se han completado 1.162 pozos en el yacimiento, de los cuales 539 permanecen activos con una producción a finales del año 2000 de 71.9 millones de barriles por día y una relación agua-petróleo del 42.2%. El yacimiento ha producido 1.649 millones de barriles por día y 994 millones de barriles de pies cúbicos normales de gas. La inyección de agua por flancos se inició en julio de 1967 con el objetivo de mantener la presión con una presión inicial de 1.200 LPC y una presión actual de 900 LPC. La inyección de gas en la cresta de la estructura se inició en junio de 1968, utilizándose 277
millones de pies cúbicos normales de gas con una presión inicial de 1200 LPC, pero fue suspendida por falta de disponibilidad de gas. En este yacimiento también se ha aplicado inyección alternada de vapor para estimular alrededor de 200 pozos horizontales, verticales e inclinados, con éxitos variables. Actualmente se ha iniciado un estudio de simulación numérica para determinar los mejores planes de explotación, donde se evaluará la inyección de agua, incluyendo el uso de arreglos. Esta experiencia de inyección de agua, gas y vapor en un yacimiento grande con petróleo relativamente pesado ha sido excelente y por tanto merece ser citada como ejemplo. Bueno, muchas gracias por su atención.